Bueno, buenas tardes, buen día a todos los que nos están viendo. Esta es la cuarta sesión del Carpis Live. Es 14 de junio del 2020. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Caro, que es LOM de CFO Head. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. No, gracias por invitarme. Excelente. Bueno, este Carpis Live comprende las sesiones B3, B4 y B5. Entonces, pues vamos a discutir algunos puntos importantes de cada una de estas sesiones y algunas preguntas que puedan surgir. Ok, entonces la sesión B3 comienza con la parte de probabilidad y aquí en el video se explica, ¿no?, la fórmula para eventos probabilísticos y aquí nos da una introducción, ¿no?, a lo que es el valor de P. Entonces, pues da varios ejemplos con algunas preguntas, ¿no?, de probabilidades, de que si lanzo una moneda. Entonces ya ahí nos va introduciendo y nos va diciendo cómo desarrollar las fórmulas y nos va dando un valor, nos va introduciendo, ¿no?, lo que es un valor de P, por ejemplo, en este caso de 0.0439, que es que si lanza una moneda 10 veces al aire, cuál es la probabilidad que caiga 8 veces águila y 2 veces sello, por ejemplo. Entonces, este valor es muy importante porque se utiliza pues en lo que es en muchos estudios de medicina, los vemos en artículos científicos. Entonces ahorita, aunque esto podría parecer meramente matemático, pues es importante comprender al menos la base, ¿no?, para ver cómo lo vamos a utilizar en medicina, en las publicaciones médicas. Y entonces nos va diciendo que así como también tenemos una distribución normal de muchos datos, por ejemplo, de pesos de pacientes, de glucemia capilar, glucemia venosa, los eventos probabilísticos también surgen una distribución más o menos similar a esa distribución normal, pero que se llama distribución binomial, que es así como se grafica o se representa en esta gráfica de histograma, ¿no?, de barras, y la característica es que estos dos datos de aquí tienen es como simétrico, pues aquí está a un nivel y luego un punto máximo y el otro es a este mismo nivel. Entonces aquí nos da otra vez, ¿no?, de que lo mismo, y nos da el valor de P, y nos dice que si tú lanzas una moneda 10 veces al aire, pues los eventos van a ocurrir con mayor frecuencia en tal escenario, o sea que en muchos escenarios se va a repetir el mismo resultado y va a haber escenarios muy, muy atípicos, como estos de las esquinas, en donde, por ejemplo, puede caer 10 veces águila o 10 veces sol, ¿no?, que son los más de los extremos, pero que la mayoría de las veces, que son estas de aquí, pues va a caer, por ejemplo, de que pues 5 águilas y 5 sellos, o 6 y 4, o 4 y 6, por ejemplo, ¿no? Es más o menos lo que nos quiere dar a entender. Entonces también es importante, ¿no?, para tener en cuenta en las publicaciones, y ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí es lo que decía, ¿no? Esto, ¿cómo se llama? La frecuencia, ¿no?, en que pueden ocurrir estos eventos, la mayoría de las veces va a ser lo que se dice que es por azar, y estos eventos de aquí ya son los que se consideran anómalos, ¿no?, como los que cae 10 veces, la lanzas 10 veces y las 10 veces cae en águila, o lo lanzas 10 veces y esas caen en sol o en sello. Entonces, pues eso es así como que la introducción que el video. Y ahora sí vamos con el contraste de hipótesis, que son los pasos para establecer pues lo que nosotros queremos encontrar, ¿no?, en un estudio. Entonces aquí el autor dice 4 pasos, y que es el primero, establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Después establecer el alfa, que es un valor crítico, para decir, ok, voy a aceptar mis resultados. Si estableces un valor crítico de 0.05 y luego ejecutar la prueba estadística y obtener el valor de P, que es la probabilidad, y luego después contrastar el alfa con el alfa, o sea, el valor de que te dé la prueba estadística con el valor de alfa para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, aquí dice, selecciona el valor de alfa. Entonces, el valor de alfa va a ser ese valor crítico que tú dices, ok, voy a aceptar mis resultados
si el valor de alfa es menor a 0.05. Entonces dijimos que, déjenme encuentro una imagen que está mejor para explicarlo. A ver, esta no era. Ya me lo pasé, perdón. Sí, entonces aquí está. Entonces, dice, si la probabilidad de que si lanzas una moneda, ¿cómo era el ejemplo? Una moneda 10 veces al aire, la probabilidad de que caiga 8 veces con la misma cara con la que la lanzaste, o sea, antes de que la lanzaras, si estaba en sol y luego la lanzas 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en sol? Entonces aquí te dice, para que caiga 8 de 10 veces, es una probabilidad de 0.0106. Entonces es una probabilidad que es menor que 0.05. Entonces cuando tú dices eso, o cuando se establece ese valor crítico, estamos diciendo que la probabilidad de que eso pase es menor que lo que se le atribuye al puro azar, ¿no? O sea, quieres asegurarte de que tu valor esté en estos de acá y no nada más en lo que se denomina por azar. Entonces, puede ser un poco complejo para entender, pero es lo que es en sí el valor de P. O sea, cuando se establece ese valor, quiere decir que las relaciones que estamos buscando entre las variables, ¿no? De las cuales sean las variables que estemos analizando en un artículo, tú dices, ok, tengo estos resultados, pero cuando los analizas y así, te tiene que dar un valor de P menor de 0.05 para asegurarse, ¿no? Estadísticamente, que esa relación no es nada más producto del azar, de lo que ocurre más, sino que es algo que se da en condiciones ya controladas. Vaya, o sea, no es algo que pase así por sí mismo, sino que es algo que el autor hizo bien porque controló toda ¿cómo se llama? Todo el manejo de las intervenciones y de las variables. Sí, Entonces, eso es a lo que se le conoce como inferencia estadística, ¿no? Para permitir hacer como que generalizaciones y analizar la participación del azar en tus hipótesis o en tu estudio como tal, ya que P te permite como que aceptar o rechazar lo que tú mismo plantees, no es solamente como que digas, pues yo no creo que pase esto, pero pues puede pasar. Entonces, en un artículo siempre debes de escribir o plantear lo que realmente pasó, porque puede que tus hipótesis pues no estén realmente bien planteadas y lo que te dé según las estadísticas, pues es lo que debes de aceptar o rechazar, dependiendo de lo que tú mismo hayas dicho. sí, exacto. O sea, sí, está muy bien. Y nada más por reforzar lo que dijiste, Caro, pues sí, o sea, el valor de P es ese valor crítico, ese que se debe de comparar, ¿no? Con el alfa para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, pues aquí está un pequeño resumen, ¿no? De lo que decía. Para interpretar los resultados hay que considerar el valor de P, que es un estándar, ¿no? Contra el que se comparan los resultados. Y dice, si el valor de P es o igual o menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, o sea, quiere decir que sí se ha alcanzado una significancia estadística. Y si es mayor a 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula, o sea, se acepta, pues, y no quiere decir que no se ha alcanzado una significancia estadística. Aquí lo puse todo igual, o sea, rechazar y no rechazar para no confundirnos entre otros términos, pero es eso. Y luego aquí dice que el valor de P, muy importante, ¿no? Cuando analicemos un valor de P en la literatura, no es algo así que se vaya a aplicar luego a la clínica, ¿no? Porque aquí dice, es un criterio para tomar decisiones acerca de la hipótesis nula, y lo dice, puede determinar significancia estadística y no clínica, y además de que no puede predecir posible beneficio para un paciente o un grupo de pacientes. O sea, para eso ya están tal vez niveles más complejos de
pues sí, de artículos o de recursos, ¿no? Que nos ayuden a tomar decisiones clínicas como guías de práctica clínica y los, ¿cómo se llama? Los protocolos o las guías a veces que adaptan los hospitales, ¿no? O sea, no porque lo hacen en un paper y que les dé resultados a ellos, vaya a ser como una guía para tomar decisiones clínicas, porque eso pues es nada más lo que se observa en unos resultados de un artículo, no que vaya a ser útil, ¿no? Para nuestra práctica clínica. Entonces esto es para entender meramente resultados y datos estadísticos, no clínicos, que es importante. Ujú. Entonces, y luego están a veces los errores que se pueden cometer con nuestros datos, ¿no? O sea, que se dan por mal procesamiento estadístico. Y aquí dice que el error tipo 1 o alfa es rechazar la hipótesis nula. O sea, sí, la rechazas cuando en realidad es verdadera. Y lo dice, este tipo de error se puede estimar en base al valor de P. Si el valor de alfa que establecemos es 0.05, entonces la probabilidad de cometerlo es 1 en 20, ¿no? Y lo dice el error tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Y luego ahí nos da varios tips para evitar estos tipos de errores. Por ejemplo, el tipo 1, que dice que es el más grave. Mejorar diseño y medición, evitando los sesgos, que en una edición pasada ya se vio todos los tipos de sesgo. Si recuerdan los que nos están viendo, era un video larguísimo de 1 hora y media, donde explicaba todos los tipos de sesgo y qué podemos hacer para evitarlos. Y para evitar el error tipo 2, que lo describe como el menos grave, pero también es un error, aumentando el tamaño de la muestra. Ok. Luego aquí está el valor de alfa, que es el valor crítico que se adopta. Entonces queremos asegurarnos que la significancia llegue a un punto en el que estemos en este extremo, ¿no? Que no estemos aquí. Porque si estamos en este punto, si establecemos un valor crítico acá, pues no nos podemos asegurar que los resultados que tengamos sea nada más un producto del azar, ¿no? O sea, es algo que ocurre por sí solo, ¿no? Sin la intervención de los investigadores. Entonces, por eso se requieren un valor crítico hasta este punto para hacernos o para dejar en claro, que dejar bien establecido que lo que encontramos no es meramente un producto del azar, sino de lo que estamos haciendo. Bueno, por decir esto del alfa y de P, casi siempre lo que nos recomiendan cuando empezamos a leer un artículo es que nos fijemos mucho en la metodología y en los resultados que obtuvieron con las estadísticas para poder saber si ese artículo o ese paper pues es confiable y podemos como que tener la certeza de que lo que estamos leyendo pues no sea tan como que nada más desde un punto de vista, sino que sea con pruebas y que sea pues sí confiable. Exactamente. Y sí, es importante porque, aunque como ya dije, no nos sirve para tomar en sí decisiones clínicas, pues cuando juntan los resultados de muchos, pues, y que ya es lo que la base, ¿no? Para formar guías de práctica clínica, pues en un principio se tiene que encontrar relevancia que diga, pues sí, consistencia estadística en todos los estudios para ya hacer generalizaciones. Porque, pues, como decía el video al principio, ¿no? La medicina no es una ciencia exacta, pero tampoco podemos estar diciendo siempre, pues puede que sí, puede que no. O sea, también nos apoyamos en la estadística para partir de bases y a partir de ahí, pues, tomar decisiones, ¿no? Que representan lo que la mayoría, bueno, los resultados que se encuentran, ¿no? En mayor parte de los estudios. Entonces, por eso es importante, ¿no? Este tipo de estadísticas y de pruebas que se hacen. Y pues eso es generalmente, bueno, eso es en lo que consiste la sesión B3, nos da, pues como dice su nombre, ¿no? El contraste de hipótesis y luego el valor de P, valor alfa, si el valor alfa, el punto crítico, el valor de P. Y ya después, no sé, en la sesión B4, que es en la que sigue,
nos dice de las teorías del muestreo, que lo que dice es nada más un recordatorio, ¿no? De que en medicina los estudios no se hacen sobre una población completa, o sea, a menos que sean estudios ecológicos o epidemiológicos, pero en la mayoría son muestras, ¿no? Que tratan de representar lo más fielmente posible a la población total. Y con base a esto nos va diciendo o nos introduce lo que son los intervalos de confianza. Y aquí nos dicen que hay varios, ¿no? Puede ser de una media, de una diferencia de medias, de una proporción o de una diferencia de proporciones. Pero todas ellas tienen en común que, a ver, aquí hay ay, no están. Pero bueno, bueno, aquí está. Nos va diciendo, ok, imaginemos que esta está en el video, entonces imaginemos que son ¿cómo se llama? Aquí nos dice un odds ratio, que es una razón de momios, que es algo que se usa en los estudios de casos controles. Entonces primero los voy a poner aquí. Se me hace que mejor primero voy a explicar estos, para luego llegarme con el intervalo de confianza. Ok, entonces, ya saben que en los estudios observacionales, como ya los vimos en las sesiones anteriores, pues generalmente, ¿no? Los dos principales tipos de estudio de estos son los de casos y controles y los de tipo corte. Y los de corte son prospectivos, o sea, que parten del presente hacia el futuro, y los de casos y controles son retrospectivos, ¿no? O sea, con base en los enfermos y sanos, se trata de ver si la exposición que tuvieron a un factor, ¿no? Influyó en que se desarrollara la enfermedad. Y en el tipo corte, ahí sí pueden ver la incidencia, ¿no? De cada uno de los factores, o si una exposición o no a un factor influye en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, en el de tipo corte se utilizan estas tres mediciones. Y la más importante es la primera que dice, el riesgo relativo. Es la probabilidad comparativa de un grupo comparado con el otro, valga la redundancia, y dice que al calcularlo se responde la pregunta, ¿cuánto más probable es que suceda un evento en un grupo que en el otro? Entonces, para calcularlo, aquí te dice la manera general, ¿no?, de cómo hacerlo, es dividir la incidencia del grupo expuesto entre la incidencia del grupo no expuesto. Entonces, esta es como la medida, ¿no?, para saber si una exposición influyó en el desarrollo, ¿no?, de un evento a través de su incidencia. Y en el estudio de casos y controles dice que es el número de veces que es más probable de tener un evento cuando se expone a un factor que cuando no se expone a un factor. Entonces yo sé que aquí puede crear un poquito de confusión porque en realidad parecen muy igual, o sea, parecen muy similares los conceptos y sí. Sin embargo, lo que cambia aquí son las fórmulas y lo que cambia también es que cuando es casos y controles siempre vamos a ver más que nada el odds ratio, que también se llama razón de momios en español, y cuando es un tipo corte vamos a ver el riesgo relativo, que se va a representar como RR, y aquí en el de casos y controles el OR. Entonces aquí dice como punto clave que sirve para estimar la fuerza del factor de riesgo, no para predecir la enfermedad. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, un tipo de estudio que se hizo y luego las fórmulas que se usan para calcularlo. Aquí se le asigna una letra a cada uno. Entonces se hacen las operaciones que dicen aquí y ya se calcula la razón de momios. Y luego después, aquí está, en la prueba de análisis de datos, en el de casos y controles, tenemos la razón de momios, en el de corte tenemos el riesgo relativo, y en los transversales, que es el del punto en el tiempo, tenemos el chi cuadrado, que ya lo vimos, por cierto, en la sesión pasada del Carpis Live, en todos los tipos de estudio que venían, ahí tocábamos el chi cuadrado. Entonces, ahora sí, eso fue como introducción. Y, por ejemplo, cuando tenemos un odds ratio, se le asigna un valor, así como viene aquí, que va del 0, parten del 0.01 hasta muchas veces puede ser hasta
decenas, ¿no? De número que se le puede asignar, o sea, 10, 20, 30, 40, o a veces se les da 0.01, 0.02, dependiendo de lo que se estime. Entonces, cuando tenemos un valor de 0 o de 0.01 a 0.99, estamos hablando de que lo que sea que encontremos es un factor protector. O sea, que esa exposición, porque recuerden que los casos y controles ven lo que dice aquí, ¿no? O el OR sirve para estimar la fuerza de un factor de riesgo. Entonces, quiere decir que ese factor de riesgo no influyó en que se desarrollara la enfermedad, sino que sirvió como un factor protector. O sea, por ejemplo, no hizo que diera cáncer, sino al contrario, sirvió como factor protector contra el cáncer, contra cualquier tipo de cáncer. Y ya cuando tenemos un valor de 1, quiere decir que la incidencia o que ese factor de riesgo tuvo una fuerza similar en los dos grupos. Y ya cuando es 1.01 en adelante, o sea, puede ser 1.02, 2, 3, 4, 40, 50, ya quiere decir que ahí sí pesó tan X veces más en que desarrollara cáncer, por ejemplo, como evento, ¿no? Entonces, ese número que tengamos aquí es este de aquí. Entonces, es ese que se representa aquí. Y luego ya después, 95% intervalo de confianza quiere decir que es un recordatorio, ¿no? De que pues estamos analizando una muestra, no la población total. Entonces, cuando decimos 95% de intervalo de confianza, quiere decir que estamos 95% seguros de que en realidad ese valor no va a ser 0.90 en todos los casos, pero puede variar de 0.8 a 2.5. Entonces, aquí es donde hacemos la relación. Ok, 0.8 es un factor protector y 2.5 es un valor que sí tiene ¿cómo se llama? Que sí tiene peso, ¿no? O que no es protector, sino que es un factor de riesgo, tal cual. Este es factor protector y este quiere decir que ya es un factor de riesgo. Entonces, esto de aquí, cuando lo vean ustedes en un paper, pueden decir que esto de aquí no es una muestra significativa. Entonces, por eso podemos estimar a partir de este dato que nos dan aquí un valor de P igual o mayor a 0.05. Entonces, tienen que fijarse siempre en que los resultados para encontrar no significancia estadística, que sean o puros protectores o puros factores de riesgo. Entonces, por eso aquí estima, ¿no? Que cuando es, por ejemplo, factor de puro protector, así como en este o en ya le asigna un valor de P menor a 0.05. Entonces, que ya es estadísticamente significativo. Entonces, esta es la base, ¿no? Para muchos indicadores que nos encontremos, ¿no? De pruebas estadísticas, que puede ser la razón de momios, el riesgo relativo, y también el hazard ratio, que es el que menciona la sesión B5. Es lo mismo, o sea, es exactamente la misma, ¿cómo se llama? La misma base, de que si es 0.01 a 0.99 es protector, 1 quiere decir que es igual en los dos grupos, y ya de ahí en adelante, del 1.01 en adelante, ya es un factor de riesgo que influye para causar un daño. Por decir, bueno, encontré también como que un ejemplo un poco, pues algo fuera de lo que es clínico y fuera de lo que es medicina, que hace referencia a alguien que, por decir, está vendiendo ciertos lápices y él quiere que sea de cierto tamaño. Entonces, un intervalo, los números que te maneja del tamaño que quiere que sean los lápices, pues es de 50 a 54 milímetros. Es un ejemplo. Y el intervalo de confianza te garantiza que los lápices van a estar dentro de ese margen, que tienes la confianza que el 5% de los lápices que se produzcan no van a estar dentro de ese margen y es lo como que la pérdida que se le da. Entonces, es como que una forma fácil de entender para qué te sirve un intervalo de confianza es como que para garantizarte que ese resultado va a estar dentro de lo que tú esperas, no que no se salga de los extremos y pues que te indique que lo que estás analizando pues
sea, pues sí, igual confiable. Otra vez volvemos con lo de la confianza del paper. Sí, exacto. Y se me hace bien importante eso que dijiste del 95%, ¿no? Porque, pues a pesar de todo, sí va a haber un 5%, ¿no? De las muestras que, o no vamos a tener ese 5% extra de seguridad de que todo vaya a ser igual, ¿no? O sea, hay un 5% que estimamos, ¿no? Que no sea como los resultados, sino que sea un valor más en los extremos. Igual a veces hay papers que encontramos que lo manejan al 99%, pero pues como quiera se le sigue escapando un 1%, ¿no? Y ahí es donde otra vez volvemos a que esto no es una ciencia exacta, pero se trata de hacerlo lo más homogéneo y lo más confiable posible. Sí. Y aquí tengo un ejemplo, uno de los ejemplos que usé yo que usamos para un sinapsis punto y coma, y que trata de ver que es un estudio de tipo corte, y que aquí está usando las tasas de incidencia, porque como ya vemos el tipo corte son los más, de los más confiables, ¿no? Para estimar la incidencia de un evento, y comparaban la tasa de infecciones en personas diabéticas y no diabéticas, tanto para tipo 1 como para tipo 2. Entonces, como no era un estudio de tipo corte normal, sino que era un estudio de corte, ¿cómo le llaman? En pares, o sea, que era, bueno, aquí está la referencia. Este tipo de estudio corte, match court study, donde al grupo, a la corte, la comparaban con un grupo, control, pero tenía algo diferente. Sí, que a cada individuo, más bien que a cada individuo se le asignaba un sujeto control, y no a veces uno, sino varios. Entonces, era como para asegurar mayor confiabilidad y para llevar a cabo otros tipos de estudios estadísticos, pero en fin, bueno, el punto es que aquí comparan las tasas, ¿no?, de infecciones para tipo 1 y para tipo 2. Entonces aquí nos dicen la tasa de incidencia, que es IRR, y lo dan a un intervalo de confianza de 95%. Entonces aquí se van viendo todas las infecciones, y aquí el factor que va a ser o protector o de riesgo, pues es la diabetes, y están viendo si influye en la aparición de estos tipos de infecciones, que aquí nos dicen, no, pues de tejidos blandos, no, de hueso y articulaciones, de una colecistitis, endocarditis, todas, y estamos viendo que prácticamente para para la pura incidencia, pues la diabetes es un factor de riesgo, porque está en mayor de 1 en todas, e incluso podemos ver que la tipo 1 es más, influye más, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, al menos por ejemplo, para de hueso y articulaciones, cuatro veces más con los de tipo 2 contra 22 veces en los de tipo 1. Y así para todas pueden comparar que generalmente no es mayor en ¿cómo se llama? En la tipo 1 que en la de tipo 2. Y aquí es donde lo decían, ¿no? Por ejemplo, meningitis. Pueden ver aquí que va de un valor que te sugiere protección, o sea que la diabetes tipo 1 es protector contra meningitis, y el intervalo de confianza, el otro extremo está hasta el 59, o sea, 60 veces más de riesgo. Entonces, esto es un dato que no es conclusivo, no es estadístico, no es significativamente estadístico, pero pues bueno, nos habla de que hay mucha variabilidad, ¿no? O sea, que hay pacientes tipo 1 que no les da, y hay otros que sí o sea, que en otras ocasiones sí les da mucho. Entonces, como no podemos estar en esa dualidad, pues se concluye, ¿no? O se da como un dato estadísticamente no significativo, a diferencia, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, que sí nos da significancia estadística. Entonces, eso es ya un ejemplo como que aplicado, ¿no? Para lo que pueden encontrar y lo que pueden esperar ya en las publicaciones. La verdad, este módulo, yo cuando hice el CAPIS me gustó mucho, porque es algo que yo no entendía, bueno, o sea, que no me dijeron que no lo tocamos tal cual en la escuela, pero que ya
a partir de este módulo, pues ya lo pude entender un poco mejor, ¿no? Y ya hacen más sentido los datos de lo que lo hacían al menos para mí antes. Bueno, esto ya todo lo que les dije. Bueno, este es la tasa de daño, que es el hazard ratio. Y aquí te dice que está compuesto por la probabilidad de supervivencia del... ¿Cómo está aquí? Ah, sí, es que él hace una comparación con la tasa de riesgo, que es esta de aquí. Bueno, es diferente a esta, pero es que también se abrevia RR. Pero hace diferencia con la tasa de riesgo, que no es lo mismo al hazard ratio, que es este de aquí abajo, que en ambos, sí, ambas mediciones o ambos indicadores nos ponen nos comparan, ¿no?, la incidencia de un evento en dos grupos, uno que está expuesto y otro que no, pero lo que tiene este hazard ratio es que divide este tiempo, lo divide en intervalos ya más delimitados, y luego calcula la incidencia en cada uno de estos intervalos, y luego te dice, ok, si lo quieres calcular este hazard ratio para tal punto, calculas primero la probabilidad de supervivencia hasta este punto, o sea, toda la supervivencia de todo este intervalo, y luego por la probabilidad de sobrevivir solamente este intervalo. Entonces, se calcula la probabilidad de sobrevivir y luego la probabilidad de daño, y luego ya con esta se calcula, ¿no?, lo que es la tasa de daño o el hazard ratio, y luego ya a partir de esto se grafica lo que son ¿cómo se llaman?, las curvas de Kaplan-Meier, que es la probabilidad, o sea, que te calcula, ¿no?, la mortalidad y todo esto en un tiempo dado. Y que, o sea, que sí lo explica muy sencillo, y me gustó bastante cómo lo dice, porque si ustedes buscan artículos, ¿no?, de cómo o de qué es un hazard ratio, sí hay artículos que están muy pesados para leerlos, porque tienen mucha estadística, y básicamente dicen lo mismo que esto, pero con términos más complicados, sí. O sea, yo lo sé porque tuve que leerlo antes de esta sesión, y sí te dicen como que lo mismo, pero me gusta que este video lo hice de manera más resumida. Sí, pues porque a veces, por decir, me ha pasado que te preguntan así como que, pues, ¿cuánto tiene de sobrevida? ¿Cuánto tiempo sin que tú controles la enfermedad o evolución no natural le tiene un paciente? Pues a veces no sabes ni de dónde o cómo sacarlo. Y ponle que tú no lo saques manualmente, pero que tú entiendas de dónde viene y que tú sepas cómo se da esto, pues ya te amplía un poco el panorama de todo lo que conlleva pues ciertas enfermedades y así. Exacto, sí, esa palabra que dijiste es muy importante. Y sin que se haga ninguna intervención, cuánto es la probabilidad, y sirve para comparar las intervenciones, ¿no? Pongámosle que como aquí lleva una mayor sobrevida, se podría estimar o se puede intuir, ¿no?, de que aquí es cuando ya se llevó un tratamiento o se hizo una intervención, y aquí es cuando en los pacientes en los que no se hace intervención, ¿no? Y es para comparar los tratamientos, o a veces un esquema con otro, y a veces aquí se puede encontrar que la sobrevida es mayor, pero a veces en donde un tratamiento no influye a veces en que tengas una mayor sobrevida, o que a veces hasta puede perjudicar, ¿no? Entonces es muy importante conocer este tipo ¿cómo se llama?, de tasas, que son las de tasas de daño, para sacar estas gráficas que nos dan o que nos representan la sobrevida. Entonces, pues aquí están las referencias de donde obtuve algunas de las recursos que estuve diciendo, no nada más los del CARPI, sino algunos otros. Entonces, si ahí los están viendo, pueden consultarlos para mayor información. E igualmente les recordamos que para las preguntas del CARPIS que tengan, también nos pueden mandar ahí por mensaje por el CARPIS o mensaje por el chat
de SCOM, nos manda el mensaje a alguien del equipo nacional, y creo que mencionar algunas preguntas que pueden estar difíciles del P3, del contraste de hipótesis, más que nada las que pedían calcular probabilidad. Entonces, Caro me preguntó de una y algunos también me han estado diciendo. Entonces, no se preocupen, no tienen que sacar, digo, sí se puede hacer manualmente, ¿no? Con esta fórmula, pero para no hacerla, nos dan ya esta gráfica, bueno, esta como esta tabla donde vienen todas las probabilidades ya calculadas. Entonces, de la pregunta que venga en el CARPIS, nada más busquen, ahí en el video está la tabla específica, nada más busquen que sea el número de veces que pide, porque este es para 10 veces, pero creo que hay una que es para 20, y ya se fijan en las probabilidades. Si les pide, pues, por ejemplo, 8 veces águila, pues se van a la que dice, 8. sí, o sea, 8 o el 0. Por ejemplo, si es 5 veces águila, pues se van al 0.50, ¿no? Entonces ahí en la explicación del video les dice cómo hacerlo. Y pues sí, no tienen que calcular nada tal cual, sino nada más encontrar el valor en estas tablas que les ponen en los videos. Y así para las demás preguntas, si tienen dudas, pues nos pueden mandar mensaje y aquí les vamos a responder. No sé si quieres decir algo más, creo. No, la verdad la parte B se me hace muy, muy importante porque en muchas ocasiones no vemos a la estadística como algo muy difícil y algo como que pasamos por alto, pero en cuanto a darle importancia a nuestro trabajo, si no aplicamos estadísticas, si no vemos comparaciones, si no las utilizamos, pues de nada va a servir que nuestra investigación esté súper bonita si realmente no tiene una importancia estadística o no tiene pues significancia, si no significa absolutamente nada, que nada más tú lo hayas escrito por escribirlo, pues yo digo que por eso es importante. Sí, exactamente. Y pues recordarles, ¿no? Como les dijimos en la sesión pasada, que generalmente en los equipos ya hay alguien que se encarga de hacer eso, o sea, de los puros datos, pero que es importante que lo conozcamos, ¿no? Porque es importante como nosotros médicos saber interpretar los datos estadísticos, y aunque no son de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De utilidad clínica aplicable, o sea, que no se puede aplicar directamente al ámbito clínico, pues sí, podemos saber, ¿no? Si un estudio está bien hecho estadísticamente o no, y pues ya cuando se van juntando muchos estudios, pues ya hacen finalmente lo que son para nosotros las guías de práctica clínica, las guías de diagnóstico, de tratamiento, todo eso, que ya nos dicen, ¿no? Cómo proceder, y todo eso se construyó por datos estadísticos, ¿cómo se llama? Bien hechos, o sea, no nada más fue por hacerlo, sino que tiene un respaldo estadístico. Entonces, pues bueno, hasta aquí concluye, hasta aquí llega la cuarta transmisión del CARPIS Live de las sesiones B3, B4 y B5, y los esperamos para futuras transmisiones. Ojalá nos puedan acompañar, y gracias, Caro, por acompañarnos. Gracias por invitarme.